Creo que el origen es obvio, salió del laboratorio de Wuhan. Y si alguien piensa diferente, simplemente se está engañando. Así que puedes preguntar, China tiene que pagar, tienen que hacer algo, tienen que pagar reparaciones. Y China no tiene el dinero para pagar esas reparaciones. Creo que a nivel mundial, no solo estoy hablando de Estados Unidos, a nivel mundial 60 billones de daños, 60 billones de dólares. China no tiene 60 billones de dólares, pero tienen que hacer algo para compensar lo que han hecho. Lo que han hecho al mundo es tan horrible. China mintió y la gente murió. Parece que cada vez más personas están de acuerdo ahora en que el virus coronavirus disease 19 provino de un laboratorio. De hecho, fue una guerra biológica que el PCE desató sobre el resto del mundo, y luego intentaron encubrirla. Pero ahora parece que el día del juicio ha llegado para China. Después de una demanda impactante, Estados Unidos está avanzando con la confiscación de tierras de propiedad china aquí en los Estados Unidos. Todo está sucediendo debido a Missouri. Más detalles a continuación. El fiscal general Andrew Bailey ganó una demanda contra China alegando que acapararon equipos de protección personal durante la pandemia y se ordenó a China pagar $24.500 millones. Los funcionarios chinos dijeron que no reconocen el fallo y calificaron la demanda de absurda cuando se presentó en el año 2020. Ahora, Bailey dice que se está preparando para incautar los activos chinos en el estado para obtener el dinero, y los activos incluyen esa tierra de cultivo de la que hemos hablado mucho aquí en American Sunrise. Ahora, la última vez que hicimos un video sobre el Partido Comunista Chino y coronavirus disease, el video estaba cubriendo el informe bipartidista del Congreso que detallaba cómo coronavirus disease no era un virus natural. De hecho, fue cultivado en laboratorio a finales de 2022, pero nuestro video fue reportado en masa por bots del Partido Comunista Chino, y debido a eso fue desmonetizado y restringido. Y nos vimos obligados a retirarlo. Ahora estoy seguro de que los bots del Partido Comunista Chino intentarán algo similar en este video. Así que si ustedes pueden hacernos un gran favor y presionar ese botón de me gusta y suscribirse abajo. Nos ayuda enormemente a contrarrestar a los bots del Partido Comunista Chino. Ahora hablemos de esta demanda de Missouri, porque aprendimos muchas cosas y estoy seguro de que ustedes tienen muchas preguntas basadas en el clip que acaban de ver. Primero repasemos la demanda y luego hablaremos de las tierras agrícolas chinas. Entonces, esta demanda se presentó en Missouri y de hecho se presentó en 2020, cuando coronavirus disease comenzó por primera vez. Y la demanda básicamente alegaba que el gobierno chino estaba ocultando información sobre la existencia y la propagación del virus coronavirus disease, y luego cortaron el suministro de equipo de protección personal al resto del mundo. En 2020, alegar algo así era básicamente un no ir, especialmente en plataformas como Twitter, YouTube e incluso Instagram. De hecho, conozco personas que perdieron su sustento por decir que el PCCA inició coronavirus disease insano. Pero ahora, 5 años después, esta demanda ha concluido y tenemos pruebas de que China hizo todas estas cosas. Entonces repasemos lo que se presentó en esta demanda. El Partido Comunista Chino fue golpeado con un enorme juicio de $24.000 millones en Missouri por encubrimiento de coronavirus disease y acaparamiento de equipo de protección personal. De hecho, este fue el juicio más grande en la historia de Missouri, 6 veces mayor que el juicio más grande anterior. Entonces, ¿por qué el PCCH fue golpeado con una cantidad tan grande? Porque acapararon deliberadamente suministros médicos mientras mentían al mundo sobre el coronavirus disease 19. El PCCH sabía sobre la transmisión humana del coronavirus disease desde septiembre de 2029. Y permítanme recordarles que el primer caso oficial de coronavirus disease se confirmó en diciembre de 2019. Por eso lo llamamos Coronavirus Disease 2019. Pero ahora sabemos que el Partido Comunista Chino sabía de esto meses antes de que se confirmara el primer caso. Y la razón por la que el Partido Comunista Chino sabía de esto es porque había informantes en China que estaban dando la alarma sobre este peligroso virus. Entonces, ¿qué hizo realmente el Partido Comunista Chino con estos informantes? Bueno, los silenciaron, pusieron en cuarentena a todo el personal médico en secreto y negaron todo hasta que fue demasiado tarde para que el mundo se preparara. Pero todo este tiempo, el Partido Comunista Chino se estaba preparando porque sabían lo grave que era esto. Aquí está lo impactante. Mientras mentían, estaban ocupados comprando todos los suministros médicos del mundo. Australia, Canadá y Estados Unidos nos derrotaron rápidamente. Las cifras son impresionantes.
$8,000 millones en pérdidas de equipo de protección personal solo para Missouri. Los precios se dispararon, los ingresos fiscales se derrumbaron y hubo innumerables muertes innecesarias. Ahora, creo que todos sabemos lo mal que fue el coronavirus disease. Aunque $24,000 millones es una gran cantidad, no se acerca en absoluto a lo que China debería estar pagando al mundo. A nivel mundial, hemos perdido 7 millones de vidas confirmadas. Para cientos de millones más, perdieron su trabajo, perdieron su negocio, e incluso algunos perdieron a sus seres queridos. Todas esas personas merecen justicia, y por eso no creo que el mundo vaya a olvidar lo que hizo el PCCH durante el coronavirus disease. Pero incluso con el fallo de $24,000 millones que obtuvo Missouri, China no está dispuesta a pagar eso. Missouri está tomando medidas contra los activos que China posee en los Estados Unidos. Y uno de los mayores activos que China ha acumulado durante la última media década ha sido la tierra agrícola estadounidense. Aquí hay más detalles sobre esto. El globo espía chino estaba justo encima de nosotros. Esto despertó a muchos y generó preocupaciones no solo sobre la vulnerabilidad aérea de América. Un senador de Montana presiona para impedir que China compre tierras en Estados Unidos. China no es nuestro amigo en este momento. Y el Partido Comunista Chino quiere hacer cosas malas. El senador Jon Tester propone prohibir a entidades con vínculos con China y otros 3 adversarios extranjeros comprar tierras agrícolas estadounidenses y busca fortalecer la supervisión de transacciones de tierras a compradores extranjeros. Actualmente lo estamos ignorando por completo. El impulso para prohibir las compras de tierras extranjeras de China ha explotado en toda América. 15 estados han aprobado leyes que regulan la práctica. Gran parte del enfoque viene después de las compras controvertidas en Texas y Dakota del Norte, donde las empresas chinas compraron tierras y no lo divulgaron al gobierno de los Estados Unidos. En Grand Forks, Dakota del Norte, los funcionarios de la ciudad bloquearon la construcción en un terreno comprado por una empresa china cerca de la base aérea de Grand Forks. La empresa ha dicho que es solo un molino de maíz y no un riesgo de espionaje. Pero la Fuerza Aérea advirtió que el proyecto presentaba una amenaza significativa para la seguridad nacional. La inteligencia estadounidense considera al Partido Comunista Chino, como una gran amenaza para la seguridad. El Partido Comunista Chino es la mayor amenaza para la seguridad nacional y liderazgo mundial de Estados Unidos. Ahora, ni siquiera sabemos exactamente cuánta tierra ha comprado China aquí en los Estados Unidos porque no lo revelan a las autoridades pertinentes. Así que nunca lo descubrimos. Esto es un gran problema porque, como se mencionó, muchas de estas tierras chinas están al lado de bases del ejército y la fuerza aérea de los Estados Unidos. Esto es un gran problema de seguridad nacional, especialmente considerando que durante el último año hemos visto muchos drones no identificados sobrevolando las bases de los Estados Unidos. Según la ley estadounidense, el personal militar en estas bases no puede derribar el dron sin más. Aquí en su pantalla puede ver un mapa de todas las bases americanas y todas las tierras chinas confirmadas que están muy cerca de estas bases. De nuevo, quiero recordarles a todos, no sabemos exactamente cuánta tierra posee China, porque no todas las compras se informan a las autoridades correspondientes. Ahora, aquí tenemos un informe del año pasado, por lo que es de 2024, pero esto muestra exactamente por qué esto es preocupante. China ha estado comprando tierras agrícolas estratégicamente ubicadas junto a instalaciones militares en todo Estados Unidos, lo que genera temores de seguridad nacional por posibles espionajes o incluso sabotajes. The New York Post ha identificado 19 bases en todo Estados Unidos, desde Florida hasta Hawái, que están en estrecha proximidad a las tierras compradas por entidades chinas y podrían ser explotadas por espías que trabajan para la nación comunista. Robert S. Spalding, III, un general de brigada retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, cuyo trabajo se centra en las relaciones entre Estados Unidos y China, le dijo al Post que es preocupante debido a la proximidad a las ubicaciones estratégicas. Estas ubicaciones se pueden utilizar para establecer sitios de recolección de inteligencia, y los propietarios pueden ser influyentes en la política local, como hemos visto en el pasado. Es alarmante que no tengamos leyes en los libros que impidan a los chinos comprar propiedades en los Estados Unidos. Bajo la apariencia de la agricultura, los propietarios de tierras chinos podrían establecer un sitio de reconocimiento, instalar tecnología de seguimiento, usar radar y escaneo infrarrojo para ver bases o intentar volar drones sobre ellas como una forma de vigilar sitios militares, dijeron fuentes al Post. Un informe en el Wall Street Journal de septiembre de 2023 encontró que intrusos chinos intentaron violar las instalaciones militares más de 100 veces en los últimos años, incluyendo el ingreso furtivo a un campo de misiles en Nuevo México y buzos vistos cerca de un sitio de lanzamiento de cohetes gubernamental en Florida. Esto es una locura.
De hecho, hace solo 3 meses, arrestamos a un ciudadano chino aquí en los Estados Unidos por volar ilegalmente un dron sobre un sitio militar. Aquí está ese informe. Mientras tanto, un ciudadano chino que vive en Los Ángeles está bajo arresto esta mañana por supuestamente usar un dron para tomar imágenes de la base de la Fuerza Espacial Vandenberg en el condado de Santa Bárbara. Por cierto, no creo que ese ciudadano chino deba ser procesado a través del sistema de justicia civil. Esto fue una violación militar. Una persona debería estar en una brigada militar porque claramente el sistema civil no puede procesar a estas personas adecuada y rápidamente y necesitamos sacarlas de las calles. Afortunadamente, Missouri está tomando medidas contra todas las propiedades que China tiene en los Estados Unidos. Missouri ha comenzado a confiscar 42,000 acres de tierras agrícolas propiedad de China en una audaz acción de ejecución para cobrar un juicio de 24,000 millones contra China por el manejo del coronavirus disease. Esto es lo que dijo el fiscal general de Missouri, Andrew Bailey. Si China no paga el premio, el Estado confiscará sus activos, incluyendo tierras agrícolas. Esos activos no necesitan estar dentro de Missouri y pueden estar ubicados en cualquier lugar dentro de los Estados Unidos. Aunque no nos hemos asociado con otros estados en esta demanda en particular, alentamos a otros a trabajar para responsabilizar al gobierno chino y buscar justicia para las víctimas. Ahora, hasta ahora, no sabemos qué otros estados van a ir tras China por lo que hicieron con el coronavirus disease, pero el gobierno de los Estados Unidos está yendo tras China. De hecho, la administración de Trump ha actualizado el sitio web oficial del gobierno sobre el coronavirus disease, y esto es lo que parece ahora. Esto es COVID-Gov. Esto es lo que ves si vas al sitio ahora. Esto se actualizó recientemente y ahora muestra 5 indicadores de por qué el coronavirus disease se originó en un laboratorio. Punto número 1. El virus posee una característica biológica que no se encuentra en la naturaleza. Punto número 2. Los datos muestran que todos los casos de coronavirus disease 19 provienen de una única introducción en humanos. Esto contradice a las pandemias anteriores donde hubo múltiples eventos de desbordamiento. Punto número 3. Wuhan es el hogar del principal laboratorio de investigación de síndrome respiratorio agudo severo en China, que tiene historia de realizar investigación de ganancia de función, alteración de genes y sobrecarga de organismos a niveles de bioseguridad inadecuados. Punto número 4. Los investigadores del Instituto de Virología de Wuhan, estaban enfermos con síntomas similares a los de coronavirus disease en el otoño de 2019. Esto fue en septiembre de 2019 meses, antes de que se descubriera el coronavirus disease 2019 en el mercado húmedo. Acabamos de cubrir este tema. Punto número 5. Según casi todas las medidas de la ciencia, si hubiera evidencia de origen natural, ya habría salido a la luz. Pero no ha salido. Por proceso de eliminación, tiene que ser un virus de origen de laboratorio. China conocía esta información y trataba de ocultarla. ¿Sabes cómo lo sé? Porque cada vez que algún país pedía una investigación sobre cómo se originó el coronavirus disease, ellos atacaban a ese país. Atacarían a ese país como si hubiera declarado la guerra a China. ¿Por qué China fue tan combativa sobre una investigación de los orígenes del coronavirus disease? Porque tenía algo que ocultar. Y ahora todo el mundo sabe lo que China estaba ocultando. Como alguien que ha estado siguiendo las acciones del PCCH durante casi medio decenio, me resulta risible que el PCCH se queje de los aranceles estadounidenses. Porque, ¿adivina qué hizo el PCCH cuando Australia pidió una investigación sobre los orígenes del coronavirus? Le daré una oportunidad para que adivine. Bueno, China respondió imponiendo aranceles a las exportaciones australianas hacia los mercados chinos. ¿Por qué haría esto China? Claramente no estaba contenta con lo que Australia estaba pidiendo, y eso es porque el PCCH tenía algo que ocultar. Ahora, esto era algo que estábamos cubriendo hace casi 2 años, y los bots del PCCH reportaron en masa nuestro video, y ni siquiera estábamos simplemente planteando una teoría. Estábamos hablando de un informe del Congreso de los Estados Unidos que provenía de un comité bipartidista en el Senado, y aún así, YouTube no nos permitió mantener el video. Fue desmonetizado y restringido. Pero aquí de nuevo tengo un segmento de ese video, y esperemos que esta vez no nos desmoneticen y restrinjan. Antes de reproducir este clip, por favor asegúrate de dar me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Aquí está el clip. El Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos acaba de publicar un informe detallando que el virus coronavirus disease 19 fue probablemente creado en un laboratorio de Wuhan y luego una cepa peligrosa modificada se filtró e infectó al resto del mundo, dándonos esto.
La escasez de camas y equipos ha dejado a más de 11 millones de personas fallecidas en todo el mundo. Se estima que la cifra global de muertes alcanza los 15 millones. Quédate en casa, no salgas. La Organización Mundial de la Salud lo ha denominado oficialmente Coronavirus Disease 2019. Lo que se consideraba una teoría de conspiración está comenzando a surgir como la causa raíz probable, con científicos de todo el mundo apoyándola como un hecho. La peor parte de todo esto, el experto líder que dijo que la teoría de la fuga del laboratorio era un engaño, este tipo está siendo pagado por el Partido Comunista Chino. Su organización en realidad recibe millones de dólares del Partido Comunista Chino para realizar investigaciones en el laboratorio de Wuhan, el mismo laboratorio que probablemente filtró Coronavirus Disease 19. No es sorprendente que el Partido Comunista Chino no desee que se investigue la teoría de la fuga del laboratorio. La pregunta más grande aquí con respecto al virus, ¿no? ¿De dónde vino? Instituto de Virología de Wuhan. Se cree que la pandemia de coronavirus ha comenzado. ¿El virus se filtró de un laboratorio? Laboratorio altamente seguro y muy controvertido. ¿Crees que es posible que este virus fue diseñado dentro de ese laboratorio y se filtró? Verás, basándose en precedentes y genómica, se cree que Coronavirus Disease 19 ha cruzado la barrera de especies desde un huésped intermedio a los humanos, siendo la creencia general que hubo un desbordamiento de murciélagos a humanos. La verdad, sin embargo, es que esto no es más un hecho que cualquier otra teoría que exista, ya que no hay evidencia crítica que pruebe que esto es cierto. No existen hechos que respalden que la pandemia fue causada por un desbordamiento zoonótico natural. Antes de que reacciones en los comentarios, déjame explicar los vacíos en la teoría según la investigación del Senado. En primer lugar, la especie huésped intermedia para el coronavirus, si existe una, sigue sin identificarse. Una rápida mirada en el sitio web del Centro Nacional de Información Biotecnológica te muestra esto. Contrario a lo informado por los medios principales, los pangolines no son el huésped intermedio. Esa especie de huésped sigue siendo bastante desconocida después de 3 largos años. En comparación, dentro de los 6 meses del primer caso humano conocido de síndrome respiratorio agudo severo, los funcionarios de salud pública en China encontraron infecciones de síndrome respiratorio agudo severo en civetas de palma y perros mapache en mercados de animales vivos en la provincia de Guangdong. Sospechoso, ¿no? En segundo lugar, a diferencia del síndrome respiratorio agudo severo, los genomas de los primeros casos de Coronavirus Disease 2019 de los primeros meses de la pandemia no muestran evidencia genética de que la cepa del coronavirus haya circulado en otra especie animal que no sean los humanos. Incluso en los sitios del punto cero en el mercado húmedo de Wuhan, donde supuestamente los animales infectaron a los humanos, ninguno de los animales examinados estaba infectado con la cepa síndrome respiratorio agudo severo coronavirus disease, según las presentaciones de los funcionarios de la República Popular China a la Organización Mundial de la Salud. En tercer lugar, la alta afinidad de unión de la cepa síndrome respiratorio agudo severo, COVID, para los receptores humanos, sugiere que es posible que pueda infectar directamente a los humanos sin necesidad de un periodo de adaptación en un huésped intermedio. Esto limita las posibilidades de que haya habido un desbordamiento zoonótico natural. Además, aunque nunca se ha confirmado que el desbordamiento directo de coronavirus de murciélagos a humanos cause un brote humano, teóricamente es posible y hay evidencia circunstancial que sugiere que puede ocurrir bajo circunstancias específicas limitadas, pero en un entorno práctico las posibilidades son extremadamente bajas. Aún más bajas son las posibilidades de que el brote comience en el centro de China y no en el sur de China, donde residen los murciélagos. Más sobre eso más tarde. Por último, basándonos en la evidencia disponible, Wuhan es el único lugar donde la cepa síndrome respiratorio agudo severo COVID se desbordó en los humanos. Lo que entonces resulta extraño es que justo después de que la fuente no identificada transmitió el virus a los humanos, dejó de transmitir el virus. Esto contrasta con el precedente de la epidemia de síndrome respiratorio agudo severo de 2002 a 2004. Donde los civetas de palma infectados continuaron transmitiendo el virus a los humanos y a los perros mapache. Porque si somos francos, ¿por qué se detuvo la transmisión? ¿Por qué fue una situación de tipo 1 y ya está? Si la pandemia de Coronavirus Disease 19 es el resultado de un desbordamiento zoonótico desde un huésped intermedio de la cepa síndrome respiratorio agudo severo, COVID, se esperaría que el virus continúe circulando en la población del huésped intermedio infectado, creando el potencial para desbordamientos independientes adicionales en humanos y otros animales también.
Al evaluar estos factores y las pruebas disponibles presentadas para la teoría del desbordamiento, estoy seguro de que puedes ver claramente las inconsistencias tanto con el precedente histórico como con la comprensión científica de cómo ocurren los desbordamientos zoonóticos naturales de virus respiratorios como el síndrome respiratorio agudo severo CoV-2. Esto pone en duda la teoría del mercado húmedo de Wuhan de murciélagos a humanos con la que los medios de comunicación masivos han corrido. Desde una perspectiva lógica, aunque no descartamos completamente la teoría, en ausencia de pruebas concluyentes que faltan, es difícil apoyar la hipótesis del origen zoonótico natural. La teoría de la fuga de laboratorio sugiere que Coronavirus Disease 19 se debió a un error humano que filtró el virus de un laboratorio y lo liberó al mundo. Permíteme dar un contexto para esto para que puedas entender por qué esta teoría ha ganado tanto impulso, especialmente recientemente. Después de la epidemia de síndrome respiratorio agudo severo de 2002 a 2004, las autoridades chinas enfatizaron la investigación sobre posibles patógenos pandémicos, incluyendo los coronavirus relacionados con el síndrome respiratorio agudo severo para desarrollar vacunas y otras contramedidas médicas con el objetivo de intentar predecir y prevenir la próxima pandemia de coronavirus. Construyeron una instalación y convirtieron a Wuhan en un centro global de investigación de coronavirus. El Instituto de Virología de Wuhan es el principal instituto de investigación de coronavirus en China, igualado solo por un puñado de lugares en todo el mundo. Los investigadores del Instituto de Virología de Wuhan y sus colaboradores realizaron expediciones de recolección de virus a gran escala al sur de China y al sureste de Asia, donde los murciélagos albergan naturalmente virus relacionados con el síndrome respiratorio agudo severo anualmente desde el 2004 en adelante. Durante estas expediciones, los científicos recolectaron muestras de sangre, saliva y orina de murciélagos, lo que les permitió tener cientos de muestras de variaciones de coronavirus. Es aquí donde comienza el problema. La hipótesis de la fuga del laboratorio apunta al Instituto de Virología de Wuhan, que, por cierto, está cerca del mercado de mariscos de Huanan, donde ocurrió el primer gran grupo de infecciones. El instituto tiene una larga historia de recolección y análisis de coronavirus de murciélagos. El escenario de fuga generalmente popularizado suele ser algo así. Involucra a investigadores manipulando el virus para investigar sus propiedades, quizás en experimentos de ganancia de función en los que los patógenos se modifican para ser más dañinos en un intento de entenderlos mejor. Este virus modificado luego se deslizó de alguna manera a través de la red de bioseguridad del laboratorio, que ha sido criticada varias veces por muchos por estar llena de agujeros. A partir de ahí, el mundo se infecta y surge el coronavirus como lo conocemos. La teoría de la fuga del laboratorio es ahora tan seria que la Organización Mundial de la Salud y la inteligencia de los Estados Unidos están tomando la hipótesis en serio. Solo desde una perspectiva logística, ¿cuáles son las probabilidades de que un virus mortal estalle en una ciudad donde hay un gran laboratorio conocido por especializarse en albergar variantes del mencionado virus pandémico? Además de eso, hay una ausencia significativa de evidencia que apunte a que el virus haya sido transmitido por animales en absoluto, lo que significa que probablemente pasó de humanos a humanos todo el tiempo. Añade a eso el hecho de que los mercados húmedos de Wuhan a los que se culpó estaban libres de Coronavirus Disease Animal, ya que los animales allí no portaban la supuesta cepa del virus. Por último, añade de nuevo el hecho de que las autoridades chinas han sido firmes en negar el acceso al laboratorio a partes internacionales u observadores en busca de la verdad. De hecho, cualquier persona o nación que haya expresado la teoría de la fuga del laboratorio gana la ira de la nación comunista. Pregúntale a Australia, sancionada por China por eso, si dudas. La pregunta se convierte, ¿es todo esto una coincidencia? ¿Qué tiene China que ocultar? Cada vez parece menos una conspiración y más un hecho. Para aquellos que señalarán que los murciélagos portan varios coronavirus y que podrían haberlo iniciado transmitiéndolo a los humanos, les planteo esta pregunta. Los murciélagos que portan varios coronavirus se encuentran en el sur de China. Sin la intervención humana, ¿cómo viajó este virus 1000 millas solo para emerger en Wuhan, que está en el centro de China, sin haber infectado las otras regiones en el proceso? Si la pandemia hubiera comenzado en el sur de China, la teoría del desbordamiento zoonótico tendría credibilidad, pero como comenzó en el centro de China, en Wuhan, planteamos preguntas.
Incluso Sir Jeremy Farrar, director de Wellcome Trust, el mayor organismo de financiación de investigación filantrópica de Europa, señala en su libro más vendido Spike que era extraño que un evento de desbordamiento de animales a humanos despegara tan inmediatamente y espectacularmente en una ciudad con un laboratorio biológico que alberga una colección casi inigualable de virus de murciélagos, especialmente con un nuevo virus que parecía casi diseñado para infectar células humanas. Si esto fuera una coincidencia, sería una enorme, agrega. El Comité del Senado sobre Educación, Salud, Trabajo y Pensiones escribió en su informe, casi 3 años después de que comenzara la pandemia de Coronavirus Disease 2019, ha surgido evidencia sustancial que demuestra que la pandemia de Coronavirus Disease 19 fue el resultado de un incidente relacionado con la investigación. Un incidente relacionado con la investigación es consistente con la epidemiología temprana que muestra la rápida propagación del virus en Wuhan, con los primeros llamados de asistencia ubicados cerca del campus original del Instituto de Virología de Wuhan en el centro de Wuhan. También explica la baja diversidad genética de las primeras infecciones humanas conocidas de síndrome respiratorio agudo severo, COV-2 en Wuhan, porque el probable caso índice sería un investigador infectado que es la probable causa principal del virus en Wuhan. Un incidente relacionado con la investigación también explica la falta de identificación de un huésped intermedio y de infecciones animales previas a los casos de Q-19. Lo que hace aún más probable que se haya producido una fuga de laboratorio es el hecho de que, a pesar de que el Instituto de Virología de Wuhan era un centro de primer nivel para albergar virus y armas biológicas hasta cierto punto, el lugar simplemente no era seguro. Documentos informan sobre fallos de bioseguridad, preocupaciones de gestión y formación en el Centro de Virología. Se esperaría que un lugar con el poder de afectar a la humanidad tuviera los más altos estándares de seguridad y personal. No, es como tu Walmart de siempre. En serio, eran notoriamente mediocres en medidas de seguridad. Fallas como esta, previas a la pandemia, se han enumerado en varios informes desde entonces. Ahora, el clip que acabas de ver fue del informe del Congreso que salió en 2022. Y si comparas el video que acabas de ver con el nuevo sitio web de Coronavirus Disease de la administración Trump, es prácticamente la misma información. Es increíble que no pudiéramos decir, hace 2 o 3 años, que el laboratorio de Wuhan está justo donde se originó el Coronavirus Disease 2019. Han tenido muchos incidentes de violación de protocolos de seguridad antes de que tuviéramos Coronavirus Disease 19 en 2029. Así que tiene sentido que alguien simplemente haya filtrado accidentalmente este virus altamente contagioso y mortal.